Ded ajustó su corbata, sintiendo cómo le temblaban traicioneramente las puntas de los dedos. Echó un vistazo al salón del restaurante, candelabros relucientes, mesas perfectamente preparadas, música suave. Todo allí, cada detalle, gritaba éxito, cuán lejos había llegado de esa vida que tan desesperadamente intentaba olvidar. Captó la mirada de Choe, que estaba sentada frente a él, y esbozó una sonrisa forzada. Ella lucía impecable en su vestido ajustado, como sacada de la portada de una revista. Justo una mujer como Choe debía estar a su lado, resaltando su estatus, sus logros. La velada estaba cuidadosamente planeada. Todos sus colegas, los socios clave del negocio, todos debían ver que Ded era un hombre que lo había logrado por sí mismo. Un hombre que merecía lo mejor. Y ahora, en ese mismo momento, estaba a punto de dar el siguiente paso. Afianzar su éxito. Se levantó, haciendo sonar el tenedor contra la copa. El murmullo se apagó. Todas las miradas se posaron en él. Dave carraspeó, tratando de dar seguridad a su voz. Queridos amigos, colegas, comenzó, sintiendo cómo aumentaba la tensión interior. Hoy es un día especial. Un día en que quiero compartir con ustedes mi alegría. Hizo una pausa y miró a Choe. Su rostro permanecía impasible, solo en sus ojos brillaba una fría curiosidad. He conocido a una mujer que ha cambiado mi vida. Una mujer que me inspira cada día. Choe. Extendió la mano hacia ella. Eres mi musa, mi estímulo, mi amor. El salón estalló en aplausos. Choe esbozó una ligera sonrisa y aceptó su mano. Ded sacó del bolsillo de la chaqueta una caja de terciopelo, la abrió. Bajo la luz de los candelabros brilló un diamante, enorme, tal como él quería. Choe, pronunció, esforzándose por sonar lo más sincero posible, ¿quieres casarte conmigo? Choe guardó silencio, mirando el anillo. Parecía que evaluaba no sus sentimientos, sino el tamaño de la piedra. Finalmente, levantó la mirada hacia él. Sí, Ded, dijo. Y en su voz no había ni un ápice de calidez, más bien una fría seguridad calculadora. El salón estalló en aplausos y felicitaciones. Dave exhaló aliviado. Lo había logrado. Había alcanzado otra cima. Más tarde, cuando el ruido se calmó y los invitados comenzaron a acercarse para felicitar, Ded pronunció un breve brindis. Quiero brindar por nosotros, por nuestro futuro, dijo, levantando la copa de champán. Para que siempre aspiremos a más, que nunca nos detengamos en lo alcanzado. Subrayó esas palabras intencionalmente, como si hablaran no solo de él y Choe, sino de su camino, de cómo había salido de la pobreza, de cuánto había trabajado para llegar a ser quien es ahora. Sentía como el orgullo le hinchaba el pecho. Pero tras ese orgullo se escondía un miedo. El miedo a que alguien o algo pudiera destruir esa fachada cuidadosamente construida. El miedo a que su pasado, sus raíces campesinas salieran a la luz y lo avergonzaran. Después del restaurante, fueron a su apartamento. Espacioso, moderno, con ventanas panorámicas que daban a la ciudad. Estaba amueblado en estilo minimalista, muebles caros, accesorios elegantes. Pero no tenía alma. Era el apartamento de un hombre exitoso, pero no un hogar. Choe entró a la sala, miró a su alrededor. Buen apartamento, dijo sin mostrar muchas emociones. Pero le falta calidez. Ded frunció el ceño. La calidez no es lo principal, respondió. Lo principal es el estatus. Choe sonrió con ironía, el estatus está bien. Pero sin calidez no vale nada.
Se acercó a la ventana y miró la ciudad nocturna. Dijiste que tu madre piensa venir, ¿verdad? Preguntó sin volverse. Dead sintió que algo se apretaba dentro de él. Sí, respondió con desgana. Quiere conocerte. ¿Y qué? Chloe se volvió hacia él, con irritación en sus ojos. ¿Crees que es buena idea? No lo sé, Dead se encogió de hombros. Es mi madre. No puedo prohibírselo. Si puedes, cortó Chloe. Si quieres que nuestra boda sea perfecta, debes detenerla. Dead sintió como la rabia comenzaba a hervir en su interior. No hables así de mi madre, siseó. ¿Y cómo se supone que debo hablar? Chloe alzó la voz. ¿Como si fuera una reina? Es una campesina simple. ¿Qué sabe ella de nuestra vida? Solo te va a avergonzar delante de mis padres, delante de mis amigos. Dave guardó silencio. Sabía que Chloe tenía razón. Su madre, con su sencillez rural, con su ingenuidad, realmente podría arruinarlo todo. Recordó cómo en su infancia se avergonzaba de ella, cómo escondía su ropa vieja y sus manos trabajadas de sus amigos. Hablaré con ella, dijo finalmente. Intentaré que no cause problemas. Debes hacer más que solo hablar. Chloe se acercó, le abrazó el cuello. Debes convencerla de que no venga. Es por tu propio interés. Dave asintió, sintiendo crecer dentro de él un asco hacia sí mismo. Sabía que Chloe lo manipulaba, pero no podía hacer nada. Tenía demasiado miedo de perderla, de perder su estatus, de perder todo lo que tanto tiempo había conseguido. No te preocupes, susurró, abrazándola. Yo lo arreglaré. La besó, tratando de acallar la voz de la conciencia que sonaba cada vez más fuerte en su cabeza. Sabía que estaba traicionando a su madre, pero no podía detenerse. Estaba demasiado lejos para volver atrás. Había tomado una decisión y ahora debía seguir hasta el final. El monólogo interior de Dead se desgarraba entre el orgullo por sus logros y el miedo a ser descubierto. Consideraba su pasado una debilidad de la que debía deshacerse. Veía en su madre no a una persona que lo amaba, sino a una amenaza para su nueva imagen, y estaba dispuesto a todo para proteger esa imagen. Incluso a traicionar a la persona más cercana. Alice recibió una carta de su hijo por correo. Reconoció de inmediato su letra angulosa, así escribía desde la escuela, formando las letras con cuidado, como si temiera que se escaparan de la página. El corazón le latió más rápido al ver el matasellos, ciudad. Normalmente Dead llamaba brevemente, al grano. Cartas escribía pocas, solo en ocasiones especiales. Ella caminaba a casa por el estrecho sendero del pueblo, apretando la carta contra su pecho como un tesoro. A su alrededor, como siempre, había silencio y calma. Solo los pájaros se contestaban en las ramas de los árboles y a lo lejos mugía una vaca. El pueblo vivía su vida pausada, lejos del bullicio y el ruido de la ciudad. Su casa, pequeña pero acogedora, estaba al borde del pueblo. Las ventanas daban a un campo que se extendía hasta el bosque. En el jardín florecían margaritas y malvas plantadas por su madre. El aroma del pan recién horneado que Alicia acababa de preparar flotaba en el aire. Al entrar, lo primero que hizo fue poner la tetera en la estufa, luego se sentó en la mesa junto a la ventana y sacó sus gafas de la caja para comenzar a leer la carta. Sus manos temblaban un poco de emoción. Mamá, hola. Te escribo para darte una buena noticia. Le pedí matrimonio a Chloe, y ella aceptó. Vamos a celebrar este evento con colegas y amigos. Chloe es una chica maravillosa, inteligente, hermosa,
decidida. Trabaja en una gran empresa y ha logrado mucho en la vida. Espero que estés feliz por mí. Un beso. Tu Dev. Alice leyó la carta varias veces. Las lágrimas de alegría le brotaron en los ojos. Por fin su Dev había encontrado la felicidad. Siempre había soñado con nietos, con una gran familia, con calor y comodidad en el hogar. Chloe, qué nombre tan bonito. No podía esperar para conocer a la prometida de su hijo, abrazarla, sentir su calor. Se levantó y se acercó a una cómoda antigua que estaba en la esquina del cuarto. La abrió y sacó una pequeña bolsa de lienzo. Desatándola, vertió en su palma varias fotos antiguas. Ahí estaba el pequeño Dev, de unos 5 años, con un enorme ramo de flores silvestres. Ahí mismo, de primer grado, con una mochila grande en la espalda. Ahí estaba de graduación, con la cabeza erguida y orgullosa. En cada foto había un pedazo de su vida, de su amor, de su esperanza. Con cuidado repasaba las imágenes, recordando cada momento, las noches sin dormir para coserle una camisa nueva, el trabajo en doble turno para pagar la escuela, las renuncias personales para darle un futuro mejor. Siempre creyó en él, en su talento, en su determinación. Y él cumplió sus esperanzas, se convirtió en un hombre exitoso, llegó a ser alguien importante. Alice dejó las fotos y se acercó a la ventana. Afuera brillaba un sol radiante. En su alma reinaba la alegría y la anticipación. Decidió que sin falta iría a la ciudad para la boda, conocería a Chloe, ayudaría con los preparativos, apoyaría a su hijo en ese día tan importante. Sacó de un armario un viejo baúl donde guardaba telas e hilos. Decidió coserle a la nuera un regalo especial, un pañuelo bordado a mano. Un pañuelo que no solo la abrigaría con calor, sino también con amor. Eligió lino fino y suave, de color azul celeste. Ese color le recordaba al cielo, limpio y sin nubes, como sus esperanzas en el futuro feliz de su hijo. Sentada en la mesa, sacó de la caja aguja e hilo y comenzó a trabajar. Cada puntada la hacía con amor y delicadeza, poniendo en ella su ternura maternal, cuidado y fe en la felicidad de los jóvenes. Bordaba en el pañuelo flores silvestres, margaritas, acianos, campanillas. Estas flores le recordaban la infancia de Dev, su amor por la naturaleza, su alma pura y luminosa. Los recuerdos llegaron uno tras otro. Ahí estaba Dev, muy pequeño, corriendo por el campo, recogiendo flores y trayéndole ramos. Ahí estaba ayudando en las tareas del hogar, regando el huerto, alimentando a las gallinas. Ahí estaba aprendiendo a leer y escribir, esforzándose en trazar las letras en el cuaderno. Ella recordó lo difícil que le había sido criar a su hijo sola, cómo trabajaba en varios empleos para llegar a fin de mes, cuántas veces pasó hambre para que él estuviera saciado. Pero nunca se quejó. Sabía que todos sus sacrificios no eran en vano. Creía que Dev crecería siendo una persona digna, encontraría su lugar en la vida y sería feliz. Y ahora, parecía que su sueño se había cumplido. Él encontró su amor, formó una familia. Ella estaba dispuesta a darle todo lo que tenía, solo para que él fuera feliz. El trabajo en el pañuelo avanzaba lento, pero seguro. Cada puntada estaba llena de calor. Soñaba con el momento de dárselo a Chloe, abrazarla y decirle, bienvenida a nuestra familia, hijita. Al terminar el bordado, dejó el pañuelo a un lado y se levantó para preparar la cena. En la mesa ya estaban los encurtidos, los pasteles y la miel que había recogido para el camino. Sabía que en la ciudad no se podía comprar todo eso, y que lo casero siempre era más sabroso y saludable. Cada frasco lo envolvía cuidadosamente en una toalla,
como si fuera un regalo precioso. Por la noche, sentada junto a la ventana, miraba las estrellas y rezaba por su hijo y su futura esposa. Pedía a Dios que les enviara felicidad, amor y bienestar, que su familia fuera fuerte y unida, que siempre se apoyaran y nunca conocieran la desgracia. Soñaba con cuidar a sus nietos, contarles cuentos, enseñarles a amar la patria y respetar a los mayores. Se imaginaba cómo vendrían a visitarla al pueblo en las vacaciones, corriendo por el campo, recogiendo flores, bañándose en el río. Alice se quedó dormida con una sonrisa en el rostro. Soñaba sueños felices, sobre el futuro, la gran familia, la calidez y la comodidad en casa. Estaba segura de que todo le iría bien. Porque tenía un hijo que la amaba y a quien ella amaba. Y eso era lo más importante en la vida. Chloe estaba sentada al borde del sofá, como si tuviera miedo de manchar la tapicería. Su rostro, normalmente impecable, ahora mostraba una mueca de descontento. Dev, no entiendo para qué sirve esto. Tu madre. Bueno, entiendes, simplemente arruinará la impresión. Dev estaba de pie junto a la ventana mirando la ciudad abajo. Las luces titilaban como burlándose de su preocupación. Se sentía como un equilibrista caminando sobre la cuerda floja, de un lado, Chloe y su mundo, del otro, su madre y su pasado. Respiró profundamente, tratando de sofocar la culpa que le arañaba el pecho. Chloe. ¿Cómo se lo digo? Ella esperaba tanto esta boda. Hizo tanto por mí. La voz de Dev sonaba insegura, lo que irritaba aún más a Chloe. ¿Hizo? Dave, tú lo has conseguido todo por ti mismo. Ella, claro, es tu madre, pero vamos a ver la realidad. Ella es de otro mundo. ¿Quieres que tus socios la vean? ¿Que sepan de dónde vienes? Eso puede dañar tu reputación. Nuestra reputación, Chloe hablaba con claridad y frialdad, como cortando cada palabra con un cuchillo. Dave se volvió de la ventana. Lo entiendo, Chloe. Solo que me siento incómodo. Ella se esforzó por mí, se esforzó. Todas las madres se esfuerzan. Pero no todas saben cuándo retirarse a tiempo. Debes explicárselo, suave pero firme. Para que no piense que puede quedarse aquí mucho tiempo. Chloe se levantó y se acercó a Dev, abrazándolo por la cintura. Piensa en nosotros, Dev. En nuestro futuro. Los abrazos de Chloe eran fríos y calculadores, pero Dev los necesitaba desesperadamente. Necesitaba la confirmación de que iba por el camino correcto, que merecía ese mundo, el mundo del éxito y el brillo. Asintió, como firmando un pacto con su propia conciencia. Está bien, Chloe. Haré todo lo que me pides. Hablaré con ella. Dentro de Dev, todo se apretaba de vergüenza. Recordaba las manos de su madre, ásperas por el trabajo, su voz tranquila, su fe infinita en él. Recordaba cómo se privaba de todo para darle educación, para que pudiera escapar de ese maldito pueblo. Y ahora estaba a punto de traicionarla. Por esa mujer fría y calculadora. Por su supuesto éxito. Decidió limitar su presencia al mínimo. Que viniera, felicitara y se fuera. Nada de largas conversaciones. Nada de recuerdos del pasado. Nada de fotos de la infancia. Ya le había comprado un billete de regreso para el día siguiente, para que ni siquiera tuviera la oportunidad de quedarse más tiempo. El monólogo interno de Dev estaba lleno de justificaciones. Recordaba que se avergonzaba de su madre delante de los compañeros, odiaba el olor de su ropa campesina, se sonrojaba cuando ella le llevaba la comida a la escuela en un pañuelo viejo.
Recordaba cómo soñaba con escapar de ese círculo de pobreza e ignorancia. Y ahora que finalmente había logrado su objetivo, no podía permitir que el pasado arruinara el presente. Dead sacó el teléfono y marcó el número de su madre. El timbre sonaba lento, como si el tiempo se hubiera ralentizado intencionadamente para darle la oportunidad de cambiar de opinión. Pero no lo hizo. El miedo a perder a Choe y su estatus era más fuerte. Mamá, la voz de Dead sonaba tensa. Dead, hijito. Qué alegría escucharte. ¿Cómo estás? ¿Y Choe? La voz de Alice estaba llena de alegría y amor. Todo bien, mamá. Todo bien. Oye, quería hablar contigo sobre tu llegada. Dead intentaba hablar con calma, pero su voz temblaba traicioneramente. Sí, hijo, ya tengo todo listo. El pañuelo casi está terminado. Quiero bordarle su nombre si no te importa. Dead frunció el ceño. Mamá, sobre el pañuelo, entiendes, eso ya no se usa ahora. Mejor no. ¿Cómo que no se usa? Quería hacerle un regalo bonito, es de todo corazón. En la voz de Alice sonó desconcierto. Mamá, escúchame bien. Aquí todo es diferente. Es la ciudad. Aquí hay reglas. Por favor, vístete sencillo. Nada de esos trajes campesinos. Y no hables mucho. Solo saluda, y ya. No menciones el pueblo, ¿vale? Dead, ¿qué dices? Soy tu madre. ¿Cómo voy a no hablar de dónde venimos? Alice estaba desconcertada y dolida. Mamá, por favor. Solo haz lo que te pido. Es muy importante para mí. Quiero que todo salga bien. Y no te quedes mucho tiempo. Tengo mucho que hacer. ¿Tú entiendes? Hablaba rápido, como si tuviera miedo de que lo interrumpieran. Está bien, hijo, como digas, haré todo como quieres. Solo para que estés bien. En la voz de la madre había tristeza. Pero Dad intentó no notarla. Terminó la conversación sintiéndose vacío. Había traicionado a su madre. Traicionado a su conciencia. Traicionado a sí mismo. Pero se convencía de que era necesario. Que era la única forma de mantener lo que tanto había construido. Después de la llamada fue a la tienda y compró a su madre un traje nuevo, sobrio. El más simple, el más discreto, para que no destacara entre la multitud. También compró un billete de regreso para el día siguiente, para que no pudiera quedarse más tiempo del que él había planeado. Al volver a casa, dejó el traje y el billete en un lugar visible. Como una advertencia. Esperaba la llegada de su madre con ansiedad y miedo, como si fuera una enemiga, no alguien de su sangre, una amenaza para su bienestar. Dead sabía que su miedo era miedo a la vergüenza, miedo a ser descubierto, miedo a que su fachada cuidadosamente construida se derrumbara bajo el peso de la verdad. Y estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para evitarlo. Alice llegó a la ciudad, apretando entre sus manos una bolsa gastada llena de regalos de la tierra. Su corazón latía con emoción. Imaginaba el esperado encuentro con su hijo, conocer a su futura nuera, los preparativos para la boda. La ciudad la recibió con el ruido de los autos y un viento frío, muy diferente de las tranquilas noches del pueblo. Llevaba bolsas pesadas llenas de encurtidos, pasteles y miel, todo lo que había preparado con amor para alegrar a Dead y su elegida. Al llegar a la casa de su hijo, tocó el timbre con timidez. La puerta se abrió casi de inmediato, pero en lugar de un recibimiento cálido, la esperaba la mirada fría de Dead. Él vestía un traje caro. Olía a colonia y éxito.
No la abrazó ni le ofreció ayudar con las bolsas, simplemente se hizo a un lado en silencio para que entrara. «Hola, mamá», dijo secamente, sin siquiera mirarla a los ojos. El apartamento impactó a Alice con su esplendor impersonal, tonos fríos, muebles austeros, ni una foto, ni una cosa que recordara el pasado. Parecía que había entrado en un museo, no en la casa donde vivía su hijo. «Hola, Dave», respondió ella, tratando de ocultar la decepción. «¿Cómo estás? ¿Todo bien contigo?» Dave ignoró su pregunta y tomó las bolsas, dejándolas en el recibidor con una expresión como si fueran algo sucio e indeseado. «¿Por qué trajiste tantas cosas?» «Aquí hay de todo», dijo con tono molesto, mirando las bolsas. «Y además, ¿tu billete de regreso es para mañana?» «Ya hablamos de eso». Alice sacó de la bolsa el pañuelo bordado que había preparado para Chloe. Lo había bordado durante largas noches de invierno, poniendo en cada puntada su amor y esperanza por un futuro feliz. «Es para Chloe», dijo orgullosa. «Lo bordé yo misma. Que lo lleve con salud». Dave tomó el pañuelo en sus manos, mirándolo con desprecio. «Mamá, ¿qué es esto?» «Eso ya nadie lo usa», dijo frunciendo el ceño con desdén. «¿No entiendes cómo se ve? Anticuado». En ese momento, Chloe salió del cuarto. Iba vestida con un vestido ajustado y tacones altos. No había ni una pizca de sonrisa en su rostro. Ella solo asintió a Alice sin decir una palabra y de inmediato regresó a la habitación. Alice sintió cómo su corazón se apretaba de dolor. Esperaba una bienvenida cálida, un encuentro alegre, pero solo recibió frialdad y desprecio. «Chloe, saluda a mamá», dijo Dave, dirigiéndose a su prometida. «Ella vino especialmente». Chloe volvió a salir de la habitación, lanzó a Alice una mirada desdeñosa y dijo con tono helado, «Hola». «Perdona, estoy ocupada». Luego volvió a esconderse en la habitación. Alice sintió cómo las lágrimas le subían a la garganta. Intentó contenerlas, pero no pudo. Se dio la vuelta para que Dave no viera su debilidad. «Dave, ¿qué está pasando?», preguntó con voz temblorosa. «¿Por qué me hablas así?» «Vine con buenas intenciones. Quería ayudarles con los preparativos de la boda». Dave suspiró irritado. «Mamá, me avergüenzas». «¿No entiendes?», dijo alzando la voz. «No te ves bien. Chloe no lo entenderá. Mis colegas no lo entenderán. Lo arruinas todo». Alice se quedó paralizada. No podía creer que esas palabras las dijera su propio hijo, el mismo niño al que había criado con amor y cuidado, sacrificándolo todo por él. «¿Qué estoy avergonzando? ¿Por qué te estorbo?», susurró, sintiendo que su mundo se derrumbaba. «Por todo. Por tu apariencia, tus conversaciones, tu pasado», gritó Dave. «Deberías haberte quedado en el pueblo. Te pedí que no vinieras». En ese momento algo se rompió en Dave. Todos sus miedos y complejos cuidadosamente ocultados salieron a la luz. Ya no podía contener la ira y la frustración acumuladas durante años. «¿Sabes que me arruinaste la vida? Siempre me avergoncé de ti. Les mentí a todos diciendo que mis padres eran intelectuales, no campesinos». Gritaba sin notar cómo sus palabras herían a su madre. Alice, incapaz de soportarlo más, se cubrió el rostro con las manos y comenzó a llorar. No podía creer que su hijo fuera capaz de tanta crueldad. «Dave, ¿qué estás diciendo? ¿Cómo puedes hablarme así?», lloraba. «Yo te amo. Hice todo por ti, ¿amas?».
Si me amaras, me dejarías en paz. Gritó Dev. No necesito tu amor. Necesito éxito. Necesito una vida hermosa, y tú solo me estorbas. Dev se acercó a su madre y le agarró la mano. Vete. Vete ahora mismo. Ya no te necesito. Le gritó, empujándola fuera del apartamento. Alice intentó resistirse, pero Dev era más fuerte. La empujó fuera y cerró la puerta justo frente a su cara. Alice se quedó confundida en el descansillo, sin saber qué hacer. En sus manos sostenía un frasco de mermelada y un pañuelo que había bordado para Chloe. Las otras bolsas con regalos quedaron tiradas en el suelo junto a la puerta. Miró la puerta del apartamento de su hijo y empezó a llorar. Se sentía traicionada, humillada e innecesaria. Todos sus sueños de un futuro feliz se derrumbaron en un instante. Bajó lentamente las escaleras, salió a la calle y caminó por la ciudad desconocida, sin saber a dónde ir ni qué hacer. En su corazón se instalaron el vacío y la amargura que parecían imposibles de llenar. En la estación, Alice estaba sentada sola en un banco duro, mirando con una mirada ausente los rostros que pasaban. El bullicio de la estación, el murmullo de los anuncios y el ruido apresurado de la gente parecían un fondo lejano para su tormento interior. Sostenía firmemente una bolsa desgastada, como si fuera el único hilo que la conectaba con la realidad. En su cabeza resonaban fragmentos de las palabras de Dev, su tono desdeñoso, su mirada llena de repulsión. ¿Cómo podía ella, una madre que lo había criado con amor y cuidado, ser para él una fuente de vergüenza? Las lágrimas que había contenido hasta entonces ahora corrían incontrolables por sus mejillas arrugadas. No lloraba por sí misma, sino por el dolor que sentía por su hijo, por el abismo que se había abierto entre ellos. Siempre solo había querido su felicidad. Soñaba con verlo exitoso y amado. ¿Realmente el éxito y el amor valen la pena para traicionar a una madre? En medio del gentío de la estación, llamó su atención una mujer joven sentada cerca. Lloraba silenciosamente, apretando en sus manos un teléfono roto y una bolsa raída. En sus ojos leía la misma desesperanza y desamparo que Alice sentía en su alma. Instintivamente sintió la necesidad de ayudar. Se acercó a la desconocida y tímidamente le tocó el hombro. La mujer se sobresaltó y levantó el rostro lloroso. Alice vio ante ella a un ser muy joven, con el vientre abultado que delataba su embarazo. ¿Qué te pasa, hija?, preguntó suavemente, sentándose junto a ella. La mujer sollozó, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Todo se ha perdido, susurró. Yo, me he quedado sola. Alice sacó de su bolso un pañuelo limpio y se lo tendió. No llores, querida. Cuéntame todo. Quizás pueda ayudarte en algo. La mujer, como necesitando compasión, empezó a contar su historia. Se llamaba Gwen. Trabajaba como profesora en una escuela. Recientemente la habían echado del apartamento alquilado porque no pudo pagar a tiempo. El padre del niño la abandonó al enterarse del embarazo, y sus familiares se apartaron, juzgando su decisión. El teléfono que acababa de romper era su último vínculo con el mundo exterior. Alice la escuchaba con atención y profunda compasión. Recordó sus tiempos difíciles, cuando tuvo que criar a Dev sola. Sabía lo que era la desesperación y la soledad. Ven a mi casa, ofreció de repente. No te dejaré en la pobreza. Gwen la miró sorprendida. ¿A su casa? Pero no la conozco en absoluto, ¿y qué hay que conocer? Sonrió Alice. Soy Alice, y yo también hoy me he quedado sola. Juntas será más fácil.
Gwen aceptó la oferta sin pensarlo. En su voz sonaba esperanza. Comprendió que era una oportunidad de salvación. Juntas abandonaron la estación y se dirigieron al pueblo. Alice llevaba a Gwen de la mano, como a una nieta. Sentía que esta frágil joven la necesitaba tanto como ella a Gwen. En el autobús, Gwen, un poco más calmada, preguntó, Alice, ¿por qué está sola? ¿Dónde está su hijo? Alice suspiró, mirando por la ventana los paisajes que pasaban. Mi hijo. Tengo un hijo. Pero hoy me echó. Dijo que le avergüenzo. Gwen exclamó, sorprendida por sus palabras, ¿cómo puede ser? ¿Una madre, y la echó? No puede ser. Alice sonrió tristemente, parece que sí. Olvidó lo que hice por él. Olvidó quién lo levantó. Olvidó que el amor no es vergüenza, sino orgullo. Durante todo el camino guardaron silencio, cada una sumida en sus pensamientos. Gwen sentía incomodidad y profunda compasión por Alice. No podía imaginar cómo alguien podía tratar así a su propia madre. Cuando llegaron al pueblo, las recibió el aire fresco y el silencio, roto solo por el canto de los pájaros. La casita de Alice, aunque modesta, parecía acogedora y hospitalaria. Estaba llena del calor y amor que ella había puesto durante muchos años. Alice condujo a Gwen dentro, le mostró la habitación donde podría descansar. En la mesa ya había té caliente y pasteles frescos. Ponte cómoda, hija, dijo. Mientras tanto, encenderé la estufa. Estará cálido y acogedor. Gwen miró alrededor. La habitación era sencilla, pero limpia y luminosa. En las paredes colgaban fotografías, viejas y amarillentas, en las que se veía a un niño pequeño con ojos radiantes. ¿Es su hijo? Preguntó señalando una de las fotos. Alice suspiró, sí, ese es Ted. Fue mi hijo alguna vez. Salió de la habitación dejando a Gwen sola. La joven se acercó a la ventana y miró hacia la calle. El sol de la tarde doraba las copas de los árboles, creando una sensación de paz y tranquilidad. Sentía que allí, en esa silenciosa casa del pueblo, podría encontrar refugio y apoyo, que tanto necesitaba. Pronto Alice regresó e invitó a Gwen a la mesa. Estuvieron largo rato tomando té, hablando de la vida, de planes futuros. Gwen contaba sobre su trabajo, sus alumnos, su sueño de ser una buena profesora y formar personas dignas. Alice compartía sus recuerdos, hablaba de la infancia de Ted, sus éxitos escolares, su deseo de una vida mejor. En su hogar nacía una nueva y tranquila amistad, en la que ambas mujeres encontraban calor y apoyo. Se convirtieron en familia, que tanto les había faltado. Alice veía en Gwen a la nieta que nunca tuvo. Gwen trataba a Alice como a una abuela, sintiendo su cuidado y amor. En el pueblo vivían modestamente, pero felices. Alice se ocupaba de la casa, Gwen la ayudaba. Juntas iban al bosque a buscar setas y bayas, cantaban canciones, leían libros. Compartían alegrías y tristezas, se apoyaban en los momentos difíciles. Alice trataba de no pensar en su hijo, pero el dolor por su traición no cesaba. Entendía que él había hecho su elección, y solo le quedaba aceptarla. Pero no podía comprender cómo alguien podía tratar así a quien le dio todo. Una noche, mientras estaban sentadas junto a la chimenea leyendo un libro, Gwen preguntó, «Alice, ¿no quiere llamar a su hijo? ¿Quizás se arrepintió?» Alice negó con la cabeza, «No, hija, no quiero. Él mismo debe entender lo que hizo, y si no lo entiende, no necesito un hijo así». Ella guardó silencio, mirando el fuego en la chimenea.
En sus ojos se leía tristeza y determinación. Ya no vivía en el pasado. Miraba hacia el futuro, donde la esperaba una nueva vida, una nueva familia, una nueva esperanza. Dead se enteró por casualidad de la transferencia de la propiedad del apartamento. La contadora de su empresa, una vieja conocida, mencionó que había llegado una solicitud de baja por su dirección. ¿Tu mamá, Ed? Preguntó entrecerrando los ojos. Dice que ahora es la propietaria. El mundo de Dead se tambaleó. No solo se tambaleó, se derrumbó como un castillo de naipes. El apartamento era su trofeo, un símbolo de éxito, la prueba de que había salido de la pobreza. Y ahora se le escapaba de las manos con un solo movimiento de pluma. La rabia estalló de inmediato. Salió disparado sin despedirse casi de la contadora y se lanzó a la estación, comprando el primer boleto que encontró hacia la estación más cercana al pueblo. Durante todo el camino, temblaba de ira y humillación. Se imaginaba a su madre triunfante, regocijándose a su costa. Él, Dead, que lo había logrado todo por sí mismo, se encontraba en la posición de un niño al que le habían quitado su juguete favorito. Al llegar al pueblo, se contuvo con dificultad para no correr hacia la casa. Se detuvo, respiró hondo, tratando de calmar el temblor en sus manos. Tenía que mantener la dignidad, mostrar fuerza y no debilidad. Se acercó a la desvencijada puerta y empujó con fuerza el portón. Este chirrió lastimosamente al abrirse. En el patio reinaba el silencio, olía a tierra y a humo de la chimenea. En el porche estaba Gwen, leyendo un libro. Al ver a Dead, se levantó, mirándolo con cautela. ¿Dónde está ella?, preguntó Dead bruscamente, sin siquiera saludar. Alice está dentro de la casa, respondió Gwen con calma. ¿Y tú quién eres? Yo soy su hijo. ¿Dónde están los papeles del apartamento? Gwen silenciosamente señaló la puerta. Dead, sin cortarse, la apartó y entró en la casa. Alice estaba sentada en la mesa, tomando té. Sobre la mesa estaban los papeles, esos mismos que él desesperadamente quería recuperar. ¿Qué has hecho?, gritó Dead acercándose a su madre. ¿Por qué hiciste esto? Alice levantó la mirada con calma. No había ni miedo ni malicia en sus ojos, solo cansancio y una especie de distanciamiento nuevo y desconocido para Dead. Es mi apartamento, Dead, dijo en voz baja. Lo recuperé. Mío, chilló Dead. Yo lo compré. Yo gané el dinero para él. Con el capital maternal, Dead, le recordó Alice. No lo olvides. Y con mi dinero, que ahorré durante años trabajando sin descanso. No me debes nada, continuó ella, pero yo tampoco te debo nada a ti. Me traicionaste. Dead se llevó las manos a la cabeza. Destruiste mi vida. Fuiste tú quien destruyó tu vida, Dead, replicó Alice. Yo solo recuperé lo que me pertenecía por derecho. Dead sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. No entendía lo que estaba pasando. ¿Por qué su madre estaba tan tranquila? ¿Por qué no le tenía miedo? Voy a demandarte, amenazó. Voy a demostrar que no tienes derecho sobre este apartamento. Demanda, se encogió de hombros Alice. Solo no olvides contarle al juez cómo me echaste a la calle, cómo te avergonzabas de tu madre. Cuenta a todos lo exitoso y feliz que eres. Dave se quedó en silencio. Entendió que había perdido. Su madre ya no le temía ni dependía de él. Ella se había vuelto más fuerte, y él, más débil. ¿Qué quieres?, preguntó Dead, pronunciando las palabras con dificultad.
Quiero que me dejes en paz, respondió Alice. Que olvides que tienes una madre. Esas palabras sonaron para Dad como una sentencia de muerte. Comprendió que había perdido no solo el apartamento, sino a su madre para siempre. Salió de la casa, dando un portazo. Gwen lo miró con desprecio. ¿Qué quieres?, le preguntó Dad. ¿Dinero? Te pagaré para que la convenzas de devolver el apartamento. Gwen negó con la cabeza. El dinero no lo es todo, dijo. Ustedes olvidaron que es la conciencia. ¿Conciencia? Se rió Dad. La conciencia es para los pobres. No, replicó Gwen. La conciencia es lo que nos hace humanos. Y ustedes son solo una función. Una función sin alma. Dad sintió como el color le subía a las mejillas. Nunca había escuchado palabras así sobre sí mismo. Siempre se había considerado inteligente, exitoso, fuerte. Pero ahora, mirando a los ojos de Gwen, entendía que ella lo veía al desnudo, veía su cobardía, su avaricia. ¿Cuánto?, repitió Dad. ¿Cuánto necesitas para que te vayas de aquí? Te compraré un apartamento, un coche, lo que sea. Solo vete. Gwen sonrió con sorna. ¿Crees que todo se vende?, preguntó. Estás equivocado. Hay cosas que no se pueden comprar con dinero. Honor. Dignidad. Amor. Dad apretó los dientes. Sabía que Gwen no cedería. No vendería su conciencia. Lo lamentarás, susurró Dad. Te lo prometo. Y yo les prometo, respondió Gwen, que ustedes lamentarán lo que le hicieron a mi madre. Dad se dio la vuelta y se dirigió al coche. Sentía que perdía el control de la situación. Todo se desmoronaba como un castillo de naipes, el apartamento, la prometida, el trabajo, la reputación. Todo se escapaba de sus manos y no podía hacer nada. Se sentó en el coche y pisó el acelerador. El coche arrancó levantando nubes de polvo. Dad miraba por el espejo retrovisor, observando cómo se hacía pequeño el perfil de la casa que nunca volvería a ver. Una idea pulsaba en su cabeza: ella me traicionó. Pero en el fondo sabía que él mismo había traicionado a su madre, y ahora tendría que pagar por esa traición. Salió a la carretera y se lanzó hacia la ciudad. Tenía que idear algo, hacer algo para salvar su vida. Pero en el fondo sabía que ya no había salvación. Ya había perdido. Al llegar a la ciudad, lo primero que hizo fue ir a la oficina. Necesitaba hablar con Chloe y convencerla de que todo era un malentendido, que no quiso ofender a su madre. Pero Chloe no quiso escucharlo. Simplemente le cerró la puerta en la cara. Entonces Dad decidió acudir a sus amigos, a sus colegas. Esperaba que lo entendieran, que lo apoyaran. Pero nadie quiso tener nada que ver con él. Todos se alejaron como si tuviera lepra. Dave se quedó solo, sin apartamento, sin prometida, sin trabajo, sin amigos y sin madre. Estaba completamente solo. Por primera vez en mucho tiempo se sintió realmente infeliz. Entendió que todos sus éxitos, todos sus logros, eran solo un espectáculo vacío. Había construido su vida sobre mentiras, engaños y traiciones, y ahora tenía que pagar por ello. Estaba sentado en su apartamento vacío, mirando por la ventana y pensando en su madre, en cómo la había lastimado, en cómo la había traicionado. Sabía que nunca podría redimir su culpa. De repente, sonó el timbre. Dad se sobresaltó. ¿Quién podía ser? Alguien que aún no se había dado la vuelta y se había ido. Abrió la puerta y vio a Gwen en el umbral.
Ella le entregó en silencio un sobre. ¿Qué es esto?, preguntó Deb. Son los documentos del apartamento, respondió Gwen. Alice pidió que te los entregara. Deb se quedó atónito. ¿Acaso su madre lo había perdonado? ¿Había cambiado de opinión? Abrió el sobre y vio dentro los documentos del apartamento, ahora a su nombre. Junto a ellos había una nota escrita con mano temblorosa: te perdono, Ted, pero no esperes que todo vuelva a ser como antes. Tú mismo hiciste tu elección. Dave lloró. Entendió que su madre lo había perdonado, pero no lo había aceptado de nuevo. Se quedó solo para siempre. Gwen no tenía intención de escuchar a escondidas. Solo quería preparar el té para Alice cuando escuchó voces bajas desde la sala. Dave había vuelto, y su tono, como siempre, era insistente y exigente. Ella se quedó paralizada en la puerta, sosteniendo la tetera, y sin querer se convirtió en testigo de una conversación que lo cambió todo. Dave presionaba a su madre, la persuadía, la amenazaba. Y cuando Alice se negó firmemente a devolver el apartamento, cambió de objetivo hacia Gwen. Intentaba hacerse el buen chico, le ofrecía dinero, prometía ayuda con el niño si lograba convencer a Alice de que reescribiera los documentos a su nombre. Escuche, Gwen, usted es una mujer inteligente, comprenda, esta es mi vida, mi apartamento, yo trabajé, luché por el éxito, y ella, simplemente no entiende lo que hace. Gwen guardó silencio, sintiendo que la ira crecía dentro de ella. Recordó cómo Alice, que apenas llegaba a fin de mes, la había acogido sin pedir nada a cambio. Había visto sus lágrimas, escuchado sus silenciosas oraciones nocturnas. Y ahora, ese hombre, su hijo, hablaba de ella con tanto desprecio. Sacó el teléfono del bolsillo. Siempre lo tenía a mano. Después de que el padre de su hijo la abandonara, había activado el grabador, por si acaso. Instinto de supervivencia. ¿Y qué les impide hablar con su madre como personas? Finalmente preguntó Gwen, tratando de mantener un tono tranquilo. Dave sonrió con sorna. ¿Como personas? He vivido toda la vida tratándola como persona. Solo que ella no lo valora. Ella, se quedó callado, buscando palabras, y en ese momento mostró su verdadero rostro. Me importa un carajo. No es nadie, retrasada, inútil, solo sabe revolcarse en su pueblo. Me arruinó la vida entera. Gwen se heló. Apagó la tetera y se alejó lentamente de la puerta. La grabación estaba hecha. Tenía las manos temblando, pero en su mente ya maduraba un plan. Sabía que tenía que hacer algo. Callarse estaba más allá de sus fuerzas. Después de que Dad se fue, dando un portazo, Gwen se acercó a Alice. Ella estaba sentada en el sillón, mirando fijamente un punto. Alice. Llamó suavemente Gwen. ¿Puedo hablar contigo un momento? Le contó todo lo que había pasado y le dejó escuchar la grabación. Alice escuchó en silencio, sin decir ni una palabra. Tenía lágrimas en los ojos, pero no lloraba. Cuando la grabación terminó, simplemente se cubrió el rostro con las manos y permaneció así mucho tiempo, sin moverse. Gwen sabía que tenía que hacer algo con la grabación. No podía dejarla acumulando polvo en el teléfono. Le contó lo sucedido a su mejor amiga Beatriz. Beatriz trabajaba como periodista en una pequeña publicación en Internet y era muy activa en redes sociales. Beatriz, dijo Gwen, reuniéndose con ella en una cafetería, no sé qué hacer. Tengo una grabación donde un hijo habla horriblemente de su madre. No sé si debería publicarla. Beatriz escuchó atentamente, frunciendo el ceño.
Gwen, esto es una bomba, exclamó cuando Gwen terminó. Hay que hacerlo público. Que la gente sepa con quién están tratando. Pero tengo miedo, admitió Gwen, tengo miedo de que eso lastime a Alice. Ella ya ha sufrido mucho. ¿Lastime? Al contrario, eso la ayudará, replicó Beatriz, que ese tal Dead sienta lo que es la condena pública. Se lo merece. Gwen dudó mucho, pero finalmente aceptó. Beatriz tomó la grabación y prometió que todo sería anónimo. Al día siguiente, un fragmento de la grabación apareció en uno de los grupos públicos de la ciudad en una red social. Beatriz no puso nombres, solo contó la historia de un hijo que traicionó a su madre. Pero los usuarios pronto descubrieron de quién se trataba. Dave era demasiado conocido en la ciudad. El efecto fue inmediato. El video se viralizó en redes sociales como un incendio forestal. La gente se indignaba, dejaba comentarios furiosos, compartía la grabación con sus amigos. Dev comenzó a ser reconocido en las calles, la gente lo señalaba con el dedo. Sus fotos aparecieron en memes con la leyenda, Hijo del Año. Los colegas en el trabajo comenzaron a distanciarse de él. Murmuraban a sus espaldas, se lanzaban miradas. Se sentía un paria, como si le hubieran marcado con un estigma. Chloe estaba furiosa. Llamó a Dev, le gritó, lo culpó de todo. Eres un idiota. Lo arruinaste todo, chilló al teléfono, ¿cómo pudiste hacerle esto a tu madre? Me has avergonzado. Pero Dev intentó justificarse, pero ella no lo dejó hablar. No hay pero, cortó ella, y no me casaré con un desgraciado que traiciona a su madre. No habrá boda. Colgó y Dev quedó paralizado en medio de su lujoso, pero ahora vacío, apartamento. Sabía que estaba perdiendo todo. Chloe no solo canceló la boda, lo bloqueó en todas las redes sociales, borró todas sus fotos juntos, le devolvió el anillo de compromiso. Hizo todo lo posible para borrarlo de su vida. En el trabajo, llamaron a Dev a la oficina. Le ofrecieron renunciar por mutuo acuerdo, nadie quería lidiar con un escándalo. Su despacho pasó a otro empleado. Las reuniones se hacían sin él. Se volvió invisible. Desesperado, Dev escribió una publicación en redes sociales, tratando de justificarse, explicar sus acciones, pero los comentarios fueron despiadados. La gente no le creía, lo acusaban de mentir y ser hipócrita. Quedó solo, sin novia, sin amigos, sin familia, sin trabajo, sin apartamento. Perdió todo lo que consideraba importante en su vida. Por primera vez en mucho tiempo, quedó en completo silencio. Nadie llamaba, nadie escribía. Se sentaba en su apartamento, mirando por la ventana la ciudad gris, sintiendo cómo la desesperación crecía en su alma. Pensaba en su madre, en cómo la había tratado. Sabía que había cometido un error terrible, pero ya era demasiado tarde, todo estaba perdido. Se convirtió en un meme, un espanto de Internet, un ejemplo vivo de la inhumanidad. Su nombre se volvió sinónimo de traición, y esto solo era el comienzo de su caída. Chloe rompió el compromiso oficialmente. Su mensaje fue corto y frío: no puedo estar con alguien capaz de hacerle eso a su madre. Adiós. Después de eso, ella lo bloqueó en todas las redes sociales, eliminó las fotos juntos, como si él nunca hubiera existido en su vida. Todos sus planes futuros, cuidadosamente construidos, se derrumbaron de un día para otro. En el trabajo, la atmósfera cambió hasta volverse irreconocible. Su despacho, que hasta hace poco era símbolo de su éxito, ahora parecía ajeno.
Los colegas que ayer aún le sonreían y felicitaban por la boda próxima evitaban su mirada y susurraban a sus espaldas. Su nombre se pronunciaba en voz baja, como si fuera contagioso. Las reuniones en las que siempre tenía un papel clave se realizaban sin su participación. Ya no le pedían opinión, ignoraban su presencia. El despacho que tanto orgullosamente ocupaba estaba siendo preparado para otro empleado. Sus pertenencias fueron cuidadosamente empaquetadas en una caja, como si ya estuviera muerto. Un día lo llamaron a Recursos Humanos. El gerente de personal, con quien antes discutía aumentos y bonificaciones, ahora lo miraba con lástima y desprecio. Sobre la mesa había una carta de renuncia por mutuo acuerdo. Le explicaron que, dada la situación, el impacto público y la influencia negativa en la imagen de la empresa, esa era la mejor solución para todos. Le ofrecieron una pequeña compensación para que se fuera en silencio y sin escándalos. Dave intentó justificarse. Escribió una larga publicación en redes sociales donde contó su versión de los hechos, trató de explicar sus motivos y acusó a su madre de incomprensión y celos. Aseguró que la amaba, pero solo quería proteger su mundo de la sencillez del pueblo. Pero eso solo empeoró la situación. Los comentarios bajo su post estaban llenos de ira y desprecio. Lo llamaban traidor, hipócrita y un don nadie. La gente que antes lo admiraba ahora lo cubría de vergüenza. Se convirtió en el objeto del odio general. Dave quedó solo, sin novia, sin amigos, sin familia, sin trabajo, sin apartamento. Se sentaba en su apartamento vacío, escuchando el silencio. El teléfono estaba en silencio. Nadie llamaba, nadie escribía. Incluso aquellos que antes se acercaban a él buscando conexiones y su posición desaparecieron. Quedó en un completo vacío. Por primera vez en mucho tiempo, estuvo a solas consigo mismo, sin máscaras, sin fingimientos, sin la necesidad de cumplir expectativas ajenas. Y lo que vio en el espejo no le gustó. Vio a un extraño, frío, egoísta, que traicionó a la persona más cercana por una ilusión de éxito. Buscó consuelo en el alcohol, pero eso solo aumentó su culpa y desesperación. Deambulaba por el apartamento como un fantasma, revisando cosas que alguna vez parecieron importantes y ahora perdieron todo sentido. Trajes caros, accesorios de marca, fotos de fiestas corporativas, todo parecía una patética farsa que ocultaba el vacío interior. Recordó a su madre, su rostro amable, sus manos que olían a pan y tierra, recordó sus sacrificios, su amor, su fe infinita en él, y comprendió que no solo traicionó a su madre, sino a sí mismo. Vendió su alma por un espejismo de éxito, por el brillo falso y vacío. Llamó a Choe, pero ella no contestó. Le envió mensajes, suplicó perdón, pidió una oportunidad para arreglar todo, pero ella ignoró sus súplicas. Entendió que la había perdido para siempre. Él mismo destruyó su relación con sus propias manos. Llamó al trabajo, intentó convencer al gerente de personal de reconsiderar su despido, pero le respondieron que todo estaba decidido y su puesto ocupado por otro. Comprendió que su carrera estaba destruida, su nombre manchado, su reputación arruinada. Se convirtió en un paria. Se sentó en la oscuridad mirando la pantalla parpadeante del teléfono. Las noticias estaban llenas de titulares sobre su escándalo. Sus fotos estaban por todas partes, acompañadas de comentarios sarcásticos e insultos. Se volvió objeto de condena general. Se sentía aplastado, destruido. Por primera vez en su vida se sintió realmente solo, no solo físicamente, sino moralmente. Perdió la conexión con todos los que le importaban. Alejó a quienes lo amaban y quedó solo frente a su vergüenza y arrepentimiento.
Intentó dormir, pero no podía. Lo atormentaban pesadillas donde veía a su madre, su mirada acusadora, sus lágrimas. Se despertaba sudando frío, con culpa y desesperanza. Comprendió que su vida estaba destruida. Había perdido todo lo que tenía. Y no había a quien culpar, salvo a sí mismo. Él mismo tomó sus decisiones, traicionó a su madre, destruyó su carrera, perdió su amor y ahora solo le quedaba pagar por sus errores. Se sentaba en silencio escuchando el tic-tac del reloj. El tiempo pasaba dolorosamente lento. Sentía como la vida lo abandonaba, como moría moralmente. Estaba roto, aplastado, destruido. Por primera vez se sintió verdaderamente infeliz y comprendió que se lo merecía. Él mismo cavó su propia tumba, cayó en ella, y ahora solo le quedaba yacer y esperar la muerte. Dev volvió al pueblo. Esta vez no gritó ni amenazó. De su antigua seguridad no quedaba rastro. Ahora era un hombre miserable, golpeado por la vida, arrastrando una maleta desgastada. En la mano llevaba una bolsa gruesa llena de fajos de billetes. Se detuvo frente a la casa conocida, como ante el cadalso. Su respiración se aceleró, la garganta se le secó. Sabía que Alice estaba en casa. Vio una sombra moverse detrás de la cortina cuando se acercó a la reja. Él golpeó suavemente, casi sin hacerse oír. Nadie respondió. Golpeó más fuerte. Otra vez silencio. Entonces simplemente abrió la puerta del jardín y entró. Gwen salió de la casa. No se sorprendió de su aparición. En su mirada no había ni regocijo ni compasión, solo cansancio y una especie de indiferencia distante. Estaba de pie en el porche, con los brazos cruzados sobre el pecho, esperando a que Dev hablara. Gwen, carraspeó Dev, esforzándose por encontrar las palabras. Vamos a llegar a un acuerdo. Gwen guardaba silencio, sin apartar la mirada de él. Yo lo entiendo todo, continuó Dev, titubeando. Estuve equivocado. Yo estoy dispuesto a arreglar todo. Puso la maleta en el suelo y abrió el paquete con dinero. Los fardos de billetes de 5,000 parecían ridículos y ajenos en contraste con la cerca torcida y las simples paredes de madera de la casa. Aquí, dijo Dad señalando el dinero. Esto es suficiente para que ustedes con Alice puedan vivir sin preocupaciones. Compren una casa en la ciudad, si quieren. Yo, ya no les molestaré más. ¿A ustedes? Gwen negó con la cabeza. ¿Me ofreces un trato? Preguntó en voz baja. Sí, exclamó Dev. En su voz apareció esperanza. Esto es beneficioso para todos. Tú recibes el dinero, yo desaparezco, me voy para siempre. Nunca más me verán. Gwen dio un paso adelante, bajó del porche y se detuvo a unos pocos pasos de Dev. Lo miraba con una expresión extraña, analítica. ¿Crees que todo se puede comprar? Preguntó. ¿Crees que el dinero puede lavar tu culpa? Dave guardó silencio, bajando la cabeza. Sabía que ella tenía razón. El dinero es solo papel. No puede devolver el pasado, no puede corregir errores. Llegaste tarde, Dev, dijo Gwen. Llegaste demasiado tarde. Pero, ¿qué puedo hacer? Suplicó Dev. ¿Cómo puedo arreglar todo? Ya no puedes arreglar nada, respondió Gwen. Tú mismo destruiste todo. En el momento en que echaste a tu madre de la casa, en ese momento en que la traicionaste. Dave cayó de rodillas. Perdóname, Gwen, susurró. Perdóname, fui un tonto.
Yo no entendía lo que hacía. Gwen lo miraba desde arriba. En sus ojos no había piedad. El perdón no es un favor, Dev, dijo. No se puede comprar. Se debe ganar. Y tú no lo mereces. Se dio la vuelta y regresó hacia la casa. Espera, gritó Dev. Espera, por favor. ¿Qué debo hacer? Dime qué debo hacer para que me perdones. Gwen se detuvo en la puerta y se volvió. Vete, Dev, dijo. Vete y nunca vuelvas. Eso es lo mejor que puedes hacer por todos nosotros. Entró en la casa y cerró la puerta tras de sí. Dev quedó arrodillado en medio del jardín con la maleta de dinero y el corazón roto. Miraba la puerta cerrada y entendía que todo había terminado. Lo había perdido todo. Intentó levantarse, pero sus piernas no respondían. Se sentía roto, vacío. Levantó la cabeza y vio a Alice en la ventana. Ella lo miraba, pero en su mirada no había ni ira ni resentimiento, solo tristeza. Una profunda tristeza universal. Dev intentó decir algo, pero las palabras se le atascaban en la garganta. Simplemente miraba a su madre y comprendía que ella nunca lo perdonaría. No porque fuera mala o cruel, sino porque él mismo no se perdonaba. Se levantó, tomó la maleta con dinero y se dirigió hacia la salida. Salió por la puerta del jardín y la cerró tras de sí. En el umbral dejó caer un fajo de billetes. Ya no necesitaba ese dinero. No podía comprarle ni felicidad, ni paz, ni perdón. Se puso a caminar por el camino, sin saber a dónde ir. Estaba solo, completamente solo. Y esa era la peor condena que podía imaginar. En la casa, Gwen se acercó a la ventana y miró hacia donde se alejaba Dev. Alice estaba en silencio junto a ella. Él nunca entendió, dijo Gwen en voz baja. Lo entenderá, respondió Alice, pero será demasiado tarde. Suspiró y se apartó de la ventana. Voy a encender la estufa, dijo. Hoy hace frío. Gwen se quedó de pie junto a la ventana. Miraba el camino por donde Dev se fue y pensaba en lo fácil que es destruir tu vida y lo difícil que es luego recoger los pedazos. Ella sabía que Dev pagaría un alto precio por sus errores, pero dudaba que eso alguna vez le trajera alivio, porque el castigo más terrible es vivir con la conciencia de que traicionaste a la persona más querida del mundo. Dev, caminando por el camino, era adelantado por coches. Nadie prestaba atención a él. Era solo uno más entre muchas personas perdidas y solitarias que vagan por este mundo buscando sentido y esperanza. Pero él sabía que para él ya no había esperanza. Él mismo la había matado. Caminó y caminó hasta que oscureció. No sabía a dónde iba ni por qué. Simplemente caminaba para no quedarse quieto, para no escuchar el silencio que lo oprimía desde todos lados, para no ver el rostro de su madre, lleno de tristeza y decepción. Caminó y caminó hasta que llegó al bosque. Entró bajo la sombra de los árboles y se detuvo. Miró hacia el cielo oscuro, salpicado de estrellas. Nunca antes había prestado atención a las estrellas. Estaba demasiado ocupado con su carrera, sus ambiciones, su estatus. Se había olvidado de que hay algo más grande que el dinero y el poder. Cerró los ojos e inhaló el aire fresco del bosque. Sintió que en su alma nacía algo nuevo, algo que había perdido hace mucho, algo que podría salvarlo, pero no sabía qué era. Abrió los ojos y vio que frente a él estaba un viejo roble, un enorme, poderoso roble que había visto mucho en su vida. Se acercó al roble y tocó su corteza áspera. Sintió como el árbol emanaba calor y fuerza. Abrazó al roble y lloró.
Lloró largo y sin control. Lloró por su vida perdida, por su madre traicionada, por su destino destruido. Lloró por sí mismo. Cuando terminó de llorar, se sintió un poco más ligero. Soltó al roble y dio unos pasos atrás. Miró al árbol y dijo, no sé qué hacer. No sé cómo seguir viviendo, pero sé que debo cambiar. Debo ser mejor. Guardó silencio un momento y añadió, ayúdame, roble, ayúdame a encontrar mi camino. Se dio la vuelta y regresó al camino. No sabía a dónde iría, pero sabía que ya no sería el mismo. Había cambiado. Se había convertido en otra persona, alguien que reconocía sus errores y estaba dispuesto a corregirlos, alguien que estaba listo para empezar de nuevo. También recomiendo escuchar mis otros relatos y no olvides suscribirte al canal. Dev caminaba por un camino nevado que conducía a su pueblo natal. El cielo se había cubierto de nubes grises y algunos copos de nieve giraban perezosamente en el aire, posándose sobre el cuello de su abrigo. El traje de ayer, que alguna vez fue símbolo de éxito, ahora parecía fuera de lugar y patético. Cada paso resonaba con un eco vacío en su alma. Caminaba despacio, como si temiera acercarse al lugar donde alguna vez fue feliz, y ahora solo lo esperaba la incertidumbre. En su mente revoloteaban fragmentos de recuerdos, el pequeño corriendo por este mismo camino hacia su madre que regresaba del trabajo, ellos juntos haciendo un muñeco de nieve en el patio, él, ya adolescente, despidiéndose tímidamente antes de irse a la ciudad. Todas esas imágenes ahora parecían tan lejanas e irreales, como si no le pertenecieran, sino a otra persona. El camino serpenteaba entre campos nevados, y pronto aparecieron a lo lejos las formas conocidas de las casas. El corazón de Dev latió más rápido. Redujo el paso, como intentando posponer lo inevitable. El pueblo lo recibió con silencio, sin ladridos de perros, ni voces de niños, solo el crujir de la nieve bajo sus pies. Giró hacia la calle que conducía a su casa. Cada casa le parecía ahora ajena, poco acogedora. Ahí estaba la casa del tío Henry, donde alguna vez habían pescado juntos. Ahí la casa de la abuela Bala, que siempre le ofrecía pasteles. Todos ellos, probablemente, ya sabían sobre él, sobre su traición, y le interesaba saber qué pensarían de él ahora. Finalmente vio su casa, o mejor dicho, la casa de su madre. Estaba al final de la calle, sola y abandonada. La nieve cubría el techo con una capa gruesa. Las ventanas parecían ojos oscuros y vacíos. La cerca estaba torcida y la puerta del jardín estaba cerrada con llave. Dev se detuvo, sin atreverse a acercarse más. En su pecho subió una ola nauseabunda de vergüenza y arrepentimiento. Recordó las palabras de Gwen, ya desapareciste en el momento en que echaste a tu madre. Realmente desapareció, se convirtió en una sombra de sí mismo, en un hombre que nadie conocía ni amaba ya. Se acercó a la puerta del jardín e intentó abrirla, pero la cerradura estaba oxidada y no cedía. Dev la empujó con más fuerza, y las bisagras viejas chirriaron lastimosamente. La puerta cedió, dejando ver el patio nevado. No había luz en la casa. Las ventanas parecían muertas, sin vida. Dev se acercó y miró por una de ellas. Adentro estaba oscuro y vacío. Los muebles cubiertos de polvo, cosas tiradas en el suelo. Parecía que la casa había sido abandonada para siempre. Se volvió y la vio. En un clavo clavado en la puerta colgaba un viejo peluche descolorido, un osito con un pañuelo verde. Dev lo reconoció al instante. Era el juguete que su madre le había cosido de niño. Recordaba cómo ella había trabajado en él durante mucho tiempo, intentando hacerlo el más bello y querido.
Él se dormía con ese osito, compartía con él sus secretos, lloraba en su hombro. Dead quitó el juguete del clavo y lo apretó contra sí. La tela estaba vieja y descolorida, pero aún conservaba el olor a madre, el olor a hogar, el olor a infancia. Se arrodilló frente a la puerta y cerró los ojos. En su mente pasaban imágenes del pasado, su madre inclinada sobre la máquina de coser, su madre contándole cuentos antes de dormir, su madre llorando de felicidad. Cuando ingresó a la universidad, las lágrimas corrieron por sus mejillas, mezclándose con la nieve. Abrió los ojos y miró la casa oscura. «Mamá», susurró, y lo entendió todo. «Perdóname, silencio». Solo la nieve seguía cayendo, cubriendo la tierra con un manto blanco. La casa permanecía en silencio, sin responder a sus súplicas. El viento aullaba entre las ramas del viejo manzano que crecía en el patio, como lamentando su pérdida. Dead estaba arrodillado, abrazando el viejo juguete, y lloraba. Lloraba por la infancia perdida, por la madre traicionada, por la vida destruida. Lloraba por lo que nunca podría recuperar. Se quedó así por mucho tiempo, hasta que sintió que el frío lo vencía. Se levantó y miró la casa una vez más. Nada había cambiado, oscuridad, silencio y nieve. Dave se dio la vuelta y se alejó. Caminaba despacio, arrastrando los pies sobre la nieve. No sabía a dónde iba ni qué le esperaba adelante. Solo sabía una cosa, estaba solo. Solo en todo el mundo blanco. La cámara subía lentamente, mostrando a Dead alejándose por el camino nevado. Se hacía cada vez más pequeño hasta convertirse en un punto diminuto contra el vasto manto de nieve. Finalmente, desapareció. Solo quedó el desierto blanco, cubierto de nieve y silencio. La casa callaba, guardando sus secretos. El juguete colgaba en la puerta, recordando un amor perdido y un perdón que nunca llegó.